Buenas, hoy vamos a aprender sobre los capacitores o bien conocidos condensadores. El capacitor es un dispositivo cuyo propósito es almacenar energía eléctrica, la cual puede ser liberada después y de manera controlada en un periodo corto de tiempo. Esto con el objetivo de mantener el fluido eléctrico de manera constante e ininterrumpida en un sistema. El capacitor consiste de dos conductores especialmente separados, los cuales pueden ser cargados a positivo y negativo respectivamente. La capacitancia. La capacitancia de un capacitor es definida como la razón entre la magnitud de la carga en cualquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia de potencial entre ellos. C igual a Q sobre V, donde C es la capacidad del condensador dada en faradios y Q es la carga almacenada en el condensador dada en columbios y V o voltios es la tensión eléctrica en la que se encuentra sometida este condensador. Ahora, la capacitancia depende estrictamente de la geometría, es independiente de la carga del voltaje. En los tipos de capacitores encontramos capacitores hechos de distintos materiales para distintas funciones. Encontramos los electrolíticos de aluminio, los de tantalino, los cerámicos, los de poliéster, los de propileno, los de poliestileno, los de policarbonato, los de mica de plata y los de papel. La capacitancia de placas planas y paralelas. El condensador más sencillo existente se compone de dos láminas planas conductoras y paralelas A y B, como se muestra en la primera imagen, con cargas iguales y de signos contrarios sin dialecto. Entre estas dos láminas o la armadura del vacío, pues en la cual habrá solamente aire, y estas están separadas por una distancia. Luego, observamos el capacitor cilíndrico, en el cual el campo existente entre las armaduras del condensador cilíndrico de radio A y radio exterior B y longitud L cargado con cargas negativa y positiva respectivamente se calcula pues aplicando la ley de Gauss a la región R que se encuentra entre A y B, ya que tanto por fuera como por dentro del condensador el campo eléctrico es cero. Muy bien, el capacitor esférico. El capacitor esférico está formado por dos superficies esféricas concentradas en radios A y B, nuevamente, cargadas con cargas iguales y opuestas Q positiva y Q negativa respectivamente. Situándonos, como podemos ver en la imagen, una superficie esférica centrada de radio R, para determinar el campo eléctrico en las distintas regiones, pues aplicaremos la ley de Gauss. En esta, pues sumaremos las cargas positivas y negativas sobre la superficie de la esfera con un diferencial de potencial y aplicaremos la ley de Gauss para calcular el campo eléctrico y luego determinar el diferencial de potencial. La superficie gaussiana es una esfera de radio R, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, que está entre A y B. Entonces, la capacitancia para una esfera será igual a la carga sobre los voltios. Homologando estos datos serían 4pi por el campo por A por B dividido en la diferencia de voltios. Las aplicaciones típicas de estos capacitores pues las podríamos observar en la vida común, como en baterías que son usadas para almacenar la energía, en memorias para la misma cualidad, en filtros, en adaptaciones de independencias, haciéndolas resonar
una frecuencia dada con otros componentes en modulares AM junto con diodos. Esto creo que pueden funcionar como baterías también, en flash de cámaras fotográficas y en tubos fluorescentes, todos con la misma función de dar estabilidad en el flujo eléctrico, que no haya pérdida de energía en el fluido. Los dieléctricos. Se denomina así a todo material con baja conductividad eléctrica, es decir, a aislantes, los cuales tienen las propiedades de formar dipolos eléctricos en su interior bajo la acción de un campo eléctrico. Así, todos los materiales dieléctricos son aislantes, pero no todos los materiales aislantes son dieléctricos. En esta imagen podemos apreciar el conductor, que está hecho de una lámina metálica. Luego vemos el dielecto, que es una lámina plástica, y luego vemos el conductor, otra lámina metálica. ¿Qué hace un dieléctrico? Un dieléctrico está compuesto obviamente por moléculas polares que tienen un momento dipolo, como las moléculas de agua. Dieléctricos no polares no son naturalmente polares, pero al ser sometidos a un campo eléctrico se vuelven polares. Las moléculas de dieléctricos se alinean con los campos eléctricos aplicados de tal forma que el campo eléctrico inducido se opone al campo externo. Esto da lugar a una reducción del campo eléctrico resultante entre las placas, siendo así una disminución del potencial. Ahora, si las placas se encuentran conectadas a una batería, más carga fluirá hacia las placas. Aquí podemos observar lo que ocurre cuando se introduce un dieléctrico. Pues veremos que cuando están conectadas a una pila, el voltaje será constante. Es decir, que más carga fluye dentro del capacitor. Con la batería desconectada, la carga es constante y el voltaje para las cargas cae.